Te pago el doble si hay saldo. La voz de Eduardo Robles, el joven y arrogante gerente, resonó en el silencioso vestíbulo del banco con una crueldad afilada, diseñada para destrozar la dignidad del anciano que se atrevía a interrumpir su mañana. Don Ricardo, de pie frente al imponente escritorio de caoba, no se inmutó. Sus manos, cubiertas de callos y marcadas por décadas de trabajo bajo el sol, permanecían tranquilas a sus costados, mientras que su chaqueta gastada y sus botas de campo cubiertas de polvo seco, eran un testamento de una vida lejana a ese templo de cristal y acero. El contraste era abrumador y deliberadamente ignorado por el joven. El banco olía a cuero nuevo, a papel moneda y a una ambición casi palpable, y Eduardo, con su traje italiano perfectamente entallado y su reloj de lujo brillando bajo las luces halógenas, era el sumo sacerdote de aquel lugar. Su sonrisa era una mueca de superioridad, una barrera invisible que separaba su mundo de éxito del de aquel granjero, que consideraba insignificante. No puede ser que me toque lidiar con esto a primera hora, pensó Eduardo sintiendo una oleada de irritación. El silencio que siguió a su comentario fue denso, pesado, mientras algunos clientes en la fila fingían no haber oído, pero sus miradas furtivas lo desmentían. Todos eran testigos de la pequeña ejecución pública que se estaba llevando a cabo, una humillación tan fría como el aire acondicionado. El eco de la risa condescendiente de Eduardo todavía flotaba en el ambiente cuando un murmullo incómodo recorrió la corta fila de clientes que esperaban, algunos desviando la mirada por pura vergüenza ajena. Don Ricardo permaneció en silencio, su rostro curtido por el sol no mostraba ni ira ni vergüenza, simplemente observaba al joven gerente con una calma que resultaba casi desconcertante, una serenidad que parecía fuera de lugar en medio de tanta hostilidad. Sus ojos, de un azul profundo y sereno, parecían ver más allá del traje caro y la arrogancia superficial, analizando algo que Eduardo no podía comprender. El gerente disfrutó del momento, recostándose en su silla de cuero como un rey en su trono, saboreando su pequeño acto de poder. Para él, esta era una transacción más importante que el dinero. Poner en su sitio a alguien, como aquel viejo, le recordaba su propia importancia, su ascenso meteórico en la jerarquía del banco. Don Ricardo finalmente rompió el silencio, su voz sorprendentemente firme y clara, sin un ápice de temblor. «Joven», comenzó, con un tono que era a la vez educado y autoritario, «no he venido a pedir nada que no sea mío. Solo quiero realizar una transferencia a mi cuenta personal». Su tono descolocó por completo a Eduardo, quien esperaba súplicas o una explosión de ira. «¿Una transferencia, dice? ¿Y de dónde sacaría usted una suma que merezca mi tiempo?», replicó, su voz goteando un sarcasmo espeso. «15 millones de pesos», repitió el anciano con la misma paciencia inquebrantable, como si estuviera pidiéndole, ahora. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. 15 millones, repitió Eduardo esta vez soltando una carcajada abierta sin disimulo alguno. El sonido fue desagradable, forzado, y resonó en el mármol pulido del suelo, haciendo que todos se sintieran aún más incómodos. Se giró hacia una de sus empleadas, una joven llamada Sofía que miraba la escena con evidente nerviosismo mordiéndose el labio. ¿Has oído, Sofía? El señor quiere mover 15 millones de pesos. Quizás deberíamos llamar a la central, alertar a la junta directiva para que preparen el champán. La empleada forzó una sonrisa incómoda y bajó la mirada, avergonzada por la crueldad gratuita de su jefe, deseando que la tierra se la tragara. Eduardo volvió a centrar su atención en don Ricardo, su rostro transformándose en una máscara de falsa seriedad que era casi más insultante que su risa. «Verá, señor Ricardo, para una operación de esa envergadura», dijo, arrastrando la palabra con una ironía venenosa, «necesitamos ciertos protocolos muy estrictos. Verificación, N de fondos, origen del dinero, cosas que, francamente, y no se ofenda, dudo que usted pueda proporcionar». La humillación ya no era sutil, era un ataque directo y calculado, diseñado para que el anciano se diera por vencido, y se marchara con el rabo entre las piernas. «Entiendo perfectamente los protocolos»,
afirmó don Ricardo, su voz sin alterarse. He sido cliente de este banco desde mucho antes de que usted naciera, joven. Esta afirmación pareció divertir aún más a Eduardo, que se imaginó al viejo con una pequeña libreta de ahorros, acumulando unos pocos pesos durante 50 años. Un cliente leal. ¡Qué admirable!, dijo con un tono que era todo menos admirable, su voz cargada de un cinismo hiriente. Pero la lealtad no imprime billetes, ¿verdad, abuelo? Se levantó de su silla con un movimiento fluido y estudiado, y caminó lentamente alrededor del escritorio, invadiendo el espacio personal de don Ricardo en una clara táctica de intimidación física. Se detuvo a su lado, tan cerca que el anciano podía oler la costosa colonia que llevaba, una fragancia que olía a dinero y privilegio. Mire, no quiero hacerle perder más el tiempo, ni el mío, que es bastante más valioso. Aprecio su esfuerzo por venir hasta la ciudad, de verdad, pero esta sucursal maneja clientes de otro nivel, ¿entiende? Quizás en una oficina de barrio, una más pequeña, puedan ayudarle con sus ahorrillos. La palabra ahorrillos fue pronunciada con un desprecio tan profundo que incluso algunos clientes se removieron incómodos en sus asientos, sintiendo la injusticia en carne propia. Don Ricardo no retrocedió ni un centímetro. Sostuvo la mirada del gerente, y por un instante, el joven sintió una extraña e inexplicable inseguridad. Había algo en los ojos de aquel hombre, una autoridad silenciosa y antigua que no encajaba en absoluto con su apariencia humilde. Mi único problema, joven, no es el dinero, dijo don Ricardo en voz baja pero audible, es la falta de respeto. Pero lo que sucedería a continuación cambiaría todo. Una filosofía muy noble. Pero aquí, en el mundo real, los ceros en la cuenta importan. Y usted parece tener muy pocos, sentenció Eduardo, dando por zanjada la conversación con un gesto de suficiencia. Hizo un ademán con la mano hacia la puerta, un despido mudo y despectivo, el gesto de un emperador desterrando a un plebeyo. Se dio la vuelta, seguro de su victoria, esperando oír los pasos cansados y arrastrados del anciano alejándose. Pero no oyó nada. Solo un silencio expectante que comenzaba a erizarle la piel, un silencio que se sentía más pesado que cualquier grito. No puedo creer que esté perdiendo mi tiempo con este viejo loco, pensó, la irritación creciendo en su interior como una marea. Volvió a girarse, su paciencia completamente agotada, listo para llamar a seguridad y terminar con el espectáculo. Pero se detuvo en seco. Don Ricardo no se había movido. En lugar de marcharse, había metido una mano en el bolsillo interior de su gastada chaqueta, con una lentitud exasperante. Por un segundo, una alarma se disparó en la mente de Eduardo imaginando lo peor. Observó la mano del anciano emerger lentamente del bolsillo. No sostenía un arma. Sostenía un objeto pequeño y brillante que capturó la luz de las lámparas del techo. Era una pluma. Una simple pluma de plata maciza. Eduardo frunció el ceño, completamente confundido. ¿Qué pretendía hacer con eso? La situación era cada vez más extraña, casi surrealista. El objeto no era ostentoso, pero tenía un peso y una elegancia innegables. La superficie de plata, aunque pulida por el uso, mostraba pequeñas muescas y el desgaste propio de quien lo utiliza constantemente no como un adorno sino como una herramienta. Era algo querido, una extensión de la mano que lo sostenía, una herramienta que había contado una historia de décadas. Eduardo lo reconoció al instante, no porque fuera único, sino porque sobre su propio escritorio, en un elegante soporte de mármol, descansaba uno exactamente igual, un regalo de la empresa a sus gerentes de más alto nivel como símbolo de estatus. El suyo estaba impoluto, brillante, casi sin usar. El del anciano, en cambio, estaba vivo, llevaba las cicatrices de las decisiones y las firmas que habían construido un imperio. Don Ricardo no dijo nada. Simplemente, con un movimiento lento y deliberado, lo sostuvo un momento en su palma, y luego lo guardó de nuevo en su bolsillo. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, pero cargado de un significado que nadie en la sala parecía comprender todavía. Eduardo estaba a punto de levantar la voz, de exigir una explicación a esa pantomima, cuando un sonido inesperado captó la atención de todos. No fue un grito, sino el chirrido agudo de una silla al ser empujada hacia atrás con una brusquedad inusitada. Todos los ojos se giraron hacia la recepción. Allí,
una de las recepcionistas más antiguas, Elena, se había puesto de pie de un salto. Su rostro estaba pálido como el papel, sus ojos fijos en don Ricardo con una expresión de absoluto asombro y reconocimiento. Eduardo miró a Elena con una mezcla de incredulidad y enfado creciente. ¿Se puede saber qué le pasa a Elena? Siéntese ahora mismo, le espetó en voz baja, furioso por la interrupción que estaba arruinando su momento de triunfo. Pero la mujer no pareció oírle. Sus ojos seguían clavados en don Ricardo, y un temblor casi imperceptible recorría sus manos mientras se las llevaba a la boca. La reacción de la recepcionista había cambiado por completo la dinámica de la sala. Ya no era solo un gerente arrogante humillando a un anciano pobre, ahora había un misterio en el aire, una pregunta sin respuesta que flotaba entre ellos. La atmósfera en el banco se había vuelto eléctrica, cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Don Ricardo por su parte seguía impasible, como el ojo tranquilo de un huracán que él mismo había desatado con un simple gesto. ¿Elena? ¿Me está escuchando?, insistió Eduardo, acercándose a ella, sintiendo cómo su autoridad se desmoronaba a cada segundo que pasaba. La recepcionista finalmente parpadeó, como si saliera de un trance profundo. Ese objeto, susurró, su voz apenas un hilo de aire, casi inaudible. ¿Qué pasa con él? Es un regalo corporativo. Cualquiera podría tener una falsificación, no es nada especial, replicó Eduardo, intentando minimizar el incidente, tratando de recuperar el control de la situación. Pero en el fondo, una pequeña y fría semilla de duda comenzaba a germinar en su estómago. No es una falsificación, dijo ella, con una certeza que heló la sangre de Eduardo. Y él no es quien parece ser. ¿Qué está insinuando, Elena? Hable claro de una vez, exigió Eduardo, su tono volviéndose más duro para ocultar un nerviosismo que empezaba a traicionarle. Los murmullos de los clientes se hacían más audibles, y un hombre de negocios bien vestido sacó discretamente su teléfono móvil y pareció empezar a grabar la escena. La humillación pública que Eduardo había orquestado con tanto placer se estaba volviendo en su contra, como un boomerang envenenado. Elena tragó saliva, reuniendo el coraje necesario para hablar frente a su jefe y a todos los presentes. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar aquí como cajera, el fundador del banco, el señor Morales, solía visitar las sucursales sin avisar. Le gustaba ver cómo funcionaban las cosas de verdad, sin máscaras. Hizo una pausa dramática, su mirada volviendo a posarse en don Ricardo con una reverencia que nadie entendía. Vestía así, con ropa sencilla, como un granjero. Decía que el traje y la corbata crean barreras entre las personas, y siempre llevaba ese instrumento consigo, el mismo que le regaló su padre cuando abrió el primer pequeño local de este banco en un pueblo perdido. Cada palabra de Elena caía como una losa sobre el ego inflado de Eduardo, construyendo una verdad que era demasiado increíble, demasiado aterradora para ser aceptada. El fundador. El mítico señor Morales, un hombre que había empezado con nada y había construido un imperio financiero. Pero se había retirado hacía décadas, desapareciendo de la vida pública. Eduardo se quedó completamente paralizado, sintiendo cómo la sangre se le retiraba del rostro. La historia de Elena sonaba a leyenda corporativa, a un cuento para motivar a los nuevos empleados. Las fotos oficiales del fundador lo mostraban como un hombre joven y enérgico, siempre de traje impecable y con una sonrisa de confianza. La imagen de un granjero con botas polvorientas y chaqueta raída no encajaba en absoluto en esa narrativa. Eso es ridículo, balbuceó Eduardo, pero su propia voz carecía de convicción. Sonaba débil y hueca. Era una negación desesperada, un intento inútil de aferrarse a su realidad. El señor Morales debe tener casi 70 años, y estaría en una isla privada bebiendo cócteles, no aquí, en esta sucursal, pidiendo una transferencia de una cantidad tan insignificante para él, pero mientras lo decía recordó los 15 millones de pesos. Para el dueño de todo el banco, esa cantidad no era nada. Era una cantidad simbólica, casi una prueba, una pregunta capciosa. ¿Por qué no le pregunta a usted mismo?, sugirió Elena en un susurro, su mirada desafiando a su jefe por primera vez en 30 años de servicio sumiso. Todo el banco estaba en un silencio sepulcral, esperando,
El joven gerente se sentía atrapado en una pesadilla, si le preguntaba y resultaba ser verdad. Las consecuencias eran impensables. Su carrera, su reputación, todo se desvanecería en un instante. Miró a don Ricardo, que lo observaba con una expresión indescifrable. No había triunfo en sus ojos, solo una tranquila y profunda decepción. «¿Usted? ¿Quién es usted en realidad?», preguntó Eduardo finalmente, su voz apenas un murmullo tembloroso y agudo. Las palabras se sentían extrañas en su boca, un reconocimiento de que había perdido el control de la situación y de su propio destino. Don Ricardo no respondió directamente. Su mirada se desvió lentamente, con una calma exasperante, hacia un gran cuadro que colgaba en la pared principal del vestíbulo. Era un retrato al óleo del fundador del banco en su juventud, el legendario señor Morales, sonriendo con la confianza de quien sabe que va a conquistar el mundo. Todos los presentes, incluido Eduardo, siguieron su mirada, intentando descifrar el enigma. En la pintura, había un detalle que casi nadie notaba, un pequeño guiño al pasado. En el fondo, apenas visible a través de una ventana pintada, se veía un campo verde, y sobre una cerca de madera, descansaba una vieja gorra de granjero. Un recuerdo de sus humildes orígenes que él mismo había insistido en incluir en el retrato oficial. Don Ricardo sonrió levemente, una sonrisa melancólica, cargada de recuerdos. Un buen hombre. Me enseñó que nunca debes olvidar de dónde vienes, no importa lo alto que llegues. La forma en que lo dijo, en tiempo presente, como si lo conociera íntimamente, como si hablara de sí mismo, envió un nuevo escalofrío por la espalda de todos los presentes. Una terrible y devastadora sospecha empezaba a formarse en la mente de Eduardo, una verdad tan grande que amenazaba con aplastarlo. «No comprendo qué intenta decir», insistió Eduardo, su voz sonando patética incluso para sus propios oídos, aunque su cerebro se negaba a procesar la idea que se abría paso. Estaba buscando desesperadamente cualquier otra explicación lógica. Un pariente lejano, un actor contratado para una broma de mal gusto, un loco con delirios de grandeza. Cualquier cosa era más plausible que la verdad que se insinuaba con una fuerza arrolladora. Don Ricardo bajó la mirada del cuadro y la fijó de nuevo en Eduardo, y esta vez sus ojos azules parecían dos pedazos de hielo. «No intento decir nada, joven. Solo he venido a hacer una transferencia y a ver con mis propios ojos cómo se gestiona el negocio que mi padre y yo construimos con tanto esfuerzo». El uso de la primera persona, el yo construimos, fue la clave final, el martillazo que destrozó la última barrera de negación de Eduardo. Ya no había lugar para la duda. La recepcionista, Elena, soltó un pequeño sollozo ahogado, cubriéndose la boca con la mano. El hombre del teléfono dejó de grabar, su rostro una mezcla de asombro y temor, consciente de que tenía en sus manos una historia explosiva. Había grabado el momento exacto en que un rey, disfrazado de mendigo, regresaba a reclamar su reino. «Imposible», susurró Eduardo para sí mismo. Era una palabra vacía, un eco sin sentido. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró rostros que reflejaban su propio pánico. En cuestión de minutos, había pasado de ser el depredador a ser la presa. Y todo por su incapacidad de ver más allá de la ropa gastada y las manos callosas. «Creo que ha habido un terrible malentendido», comenzó a decir Eduardo, su voz teñida de una desesperación que intentaba disfrazar de profesionalismo, su tono cambiando radicalmente a uno servil y suplicante. «Si usted me hubiera comunicado su identidad desde el principio, por supuesto el trato habría sido completamente diferente. Habría sido un honor atenderle personalmente». Intentaba retroceder, borrar sus palabras, pero era inútil, el daño ya estaba hecho. Don Ricardo levantó una mano, un gesto simple pero cargado de autoridad, que silenció al instante al gerente. «No, joven. El trato no debería haber sido diferente», dijo con una firmeza helada que cortó el aire. «El trato debería haber sido el mismo para todos. Respetuoso. Digno. Sea un campesino que viene a depositar sus únicos ahorros, o el presidente de una multinacional que mueve millones. Ese es el principio sobre el cual se fundó este banco, el único que de verdad importa». Cada palabra era una lección, y también una sentencia. Eduardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
Había violado la regla más fundamental de la institución que pretendía dirigir, y lo había hecho frente a la única persona en el mundo a la que nunca debería haber ofendido. Su arrogancia había sido el cebo de su propia trampa, y ahora estaba completamente atrapado en ella, expuesto ante sus empleados y sus clientes. Mi nombre es Ricardo Morales, y he venido a ver si los valores que mi padre me enseñó siguen vivos en esta casa, o si se han perdido entre trajes caros y sonrisas falsas. Continuó don Ricardo, su voz ahora llenando el vestíbulo, no por su volumen, sino por el peso de la autoridad que conllevaba. El nombre completo confirmó todas las sospechas y desató un murmullo de asombro general. El fundador había vuelto. Eduardo sintió una oleada de náuseas. Repasó mentalmente cada insulto, cada gesto de desdén que le había dedicado. Te pago el doble si hay saldo. Abuelo. Ahorrillos. Las palabras resonaban en su cabeza, como una sentencia de muerte para su carrera, cada una un clavo en su ataúd profesional. Señor Morales, yo no sabía. Le pido mis más sinceras disculpas, de verdad, estoy profundamente avergonzado. Tartamudeó, su rostro perdiendo todo color, volviéndose de un blanco ceroso. La transformación era completa y patética. El arrogante ejecutivo se había convertido en un niño asustado pidiendo clemencia. Pero los ojos de don Ricardo no mostraban ni una pizca de compasión, solo una profunda y amarga tristeza. Las disculpas no se piden a mí, joven. Se le deben a cada persona a la que ha tratado con la misma soberbia. Usted no ha insultado a un hombre, ha insultado el alma de este banco. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío donde el prestigio de Eduardo acababa de evaporarse para siempre. La recepcionista, Elena, se acercó con cautela, con una mezcla de reverencia y familiaridad en sus ojos húmedos. Señor presidente, dijo, su voz temblando de emoción al pronunciar el título que llevaba años sin oírse. Era la primera en usarlo, solidificando la nueva realidad ante todos. Es un honor inmenso volver a verle, no sabe cuánto le hemos echado de menos por aquí. Don Ricardo le dedicó una sonrisa genuina y cálida, la primera que había mostrado desde que entró en el banco, una sonrisa que iluminó su rostro curtido. Elena, sigues aquí, al pie del cañón. Me alegro de ver una cara amiga. Personas como tú, leales y trabajadoras, son el verdadero pilar de esta institución, no los que se sientan en los despachos más grandes. El contraste en el trato fue devastador para Eduardo. Mientras a él lo desnudaba y sentenciaba con sus palabras, a la humilde recepcionista le mostraba un afecto y un respeto que él nunca había recibido ni recibiría. Era una demostración práctica y brutal de la lección que acababa de impartir. El valor de una persona no residía en su cargo sino en su carácter. Y el carácter de Eduardo había quedado expuesto como fraudulento y vacío. La noticia del regreso del fundador se extendería como la pólvora por toda la organización. Y la historia de cómo fue recibido en su propia casa se convertiría en una leyenda. Una leyenda de la que Eduardo Robles sería el eterno villano. Pero aún había más por venir. He solicitado una transferencia de 15 millones de pesos a mi cuenta personal, dijo don Ricardo, volviendo al asunto original, su tono ahora completamente de negocios, frío y distante. Espero que ahora los protocolos sean un poco más eficientes. La ironía en su voz era sutil pero cortante como un bisturí. Eduardo, completamente derrotado y humillado, asintió mecánicamente, como un autómata. Por supuesto, señor presidente, inmediatamente, lo haré yo mismo, ahora mismo. Se apresuró a volver a su escritorio, sus manos temblando tanto que apenas podía teclear en el ordenador, sus dedos torpes fallando las teclas. Cada clic del ratón se sentía como un martillazo en el clavo de su propio ataúd profesional. Mientras procesaba la transacción a toda velocidad, evitaba a toda costa mirar a don Ricardo. No podía soportar la mirada del anciano, sentía que le quemaba la piel. La pantalla del ordenador confirmó lo que ya todos sabían. El saldo de la cuenta de origen era astronómico. Una cifra con tantos ceros que mareaba. Suficiente para comprar varios bancos como ese. La transferencia de 15 millones era, en efecto, menos que una gota en el océano. Un simple vuelto. El silencio en el banco se había vuelto reverencial. Los clientes observaban con asombro mudo, presenciando un momento histórico, un cambio de poder que se desarrollaba ante sus propios ojos. La historia se contaría durante años en cada rincón de la empresa.
¿Sabe por qué me retiré de la gestión diaria de este banco, joven?, preguntó don Ricardo, su voz rompiendo el silencio una vez más, dirigiéndose a la espalda de Eduardo. El gerente, todavía de espaldas, se encogió como si le hubieran golpeado. Negó con la cabeza, sin atreverse a hablar, temiendo la respuesta. Porque creí que la nueva generación, gente como usted, con su energía y su educación en las mejores escuelas de negocios, podría hacerlo mejor que yo. Creí que mantendrían vivos los principios de servicio y humildad, que mi padre me inculcó desde que éramos pobres y solo teníamos sueños. Veo que me equivoqué. Me equivoqué terriblemente con usted. La decepción palpable en su voz era más dolorosa que cualquier grito o insulto. Era el juicio final, la constatación de un fracaso que no era solo de Eduardo, sino también suyo, por haber confiado el legado de su familia a la persona equivocada. La transferencia está hecha, señor presidente, anunció Eduardo con la voz ahogada, sin girarse. Bien, respondió don Ricardo escuetamente, con frialdad. Luego, levantó la voz para dirigirse a todo el personal. Quiero que se convoque una reunión de toda la junta directiva para esta misma tarde. En la sede central. Es urgente. No era una petición, era una orden. Y todos sabían que esa reunión tendría un único y desagradable punto en el orden del día: el futuro de Eduardo Robles, y la cultura tóxica que él había fomentado en su sucursal. El pánico se apoderó por completo del joven gerente. Una reunión de la junta directiva. Eso significaba que el asunto no moriría allí, en el vestíbulo de su sucursal. Se convertiría en un escándalo corporativo de primer nivel. Su carrera no solo estaba acabada, iba a ser aniquilada de forma pública y ejemplar, un sacrificio necesario para purgar la enfermedad de la arrogancia que él representaba. Don Ricardo se giró para marcharse, pero se detuvo un momento junto a Elena, la leal recepcionista. Gracias por no olvidar, Elena, le dijo en voz baja, colocando una mano sobre su hombro en un gesto paternal. La mujer asintió, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud y alivio. Era el reconocimiento a toda una vida de servicio leal y silencioso. Luego, el anciano caminó hacia la salida con el mismo paso lento y seguro con el que había entrado, su figura proyectando una sombra imponente. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente para él, como si le hicieran una reverencia. Afuera, el sol brillaba con fuerza, ajeno al drama que acababa de desatarse. Para el mundo exterior, solo era un viejo granjero saliendo de un banco. Pero para los que estaban dentro, era un gigante que se alejaba, dejando tras de sí las ruinas del pequeño y miserable reino de un gerente demasiado arrogante para su propio bien. Eduardo se quedó de pie junto a su escritorio, inmóvil, mientras las puertas se cerraban tras don Ricardo. El calor de la humillación le subía por el cuello hasta las orejas, quemándole. Se sentía desnudo, expuesto, como ese, y todos pudieran ver su incompetencia y su maldad. Todos los ojos estaban puestos en él, juzgándolo sin piedad. Sus empleados, los clientes que aún permanecían en la sala, incluso el guardia de seguridad de la entrada. Sus miradas ya no contenían el respeto temeroso de antes. Ahora solo había lástima, desdén, o peor aún, una fría e indiferente satisfacción. Se había convertido en una nota a pie de página en la historia de otro hombre, un mal ejemplo en un manual de capacitación. «Señor Robles, ¿se encuentra bien?», preguntó Sofía, la joven empleada, con una voz tímida y compasiva. Eduardo la miró como si no la reconociera, sus ojos vacíos. Su mente era un torbellino de pánico y negación. «Tengo que llamar a Laura, mi jefa», pensó, su mente aferrándose a un clavo ardiendo, aunque sabía que era inútil. El hombre del teléfono, el que había estado grabando, ya no estaba. Probablemente había corrido a vender la historia a algún medio de comunicación. El escándalo era una certeza inminente, una tormenta que se cernía sobre su cabeza y que estaba a punto de destruirlo todo. Miró el elegante soporte de mármol sobre su escritorio y el objeto corporativo que descansaba en él, tan brillante y sin usar. La pieza, que antes era un símbolo de su estatus y su éxito, ahora le parecía una burla cruel y patética. Era una réplica barata del poder real, una imitación sin alma del instrumento que el verdadero dueño acababa de mostrarle. El de don Ricardo estaba gastado por la acción de construir un imperio con su propia mano. El suyo estaba impoluto por la inacción de simplemente aparentar que pertenecía a uno.
¿Qué se supone que debo hacer ahora?, se preguntó en un susurro desesperado, dirigiéndose a la nada. No había un manual para esto. Ninguna de sus prestigiosas escuelas de negocios lo había preparado para una catástrofe de esta magnitud. Siempre le habían enseñado a gestionar el riesgo financiero, pero nunca le enseñaron a gestionar las consecuencias de su propia soberbia. Se sentó pesadamente en su silla de cuero, que de repente se sintió fría e incómoda. Ya o un trono, sino un banquillo de los acusados. El banco, su santuario de poder, se había convertido en su prisión. Cada mirada era una acusación, cada silencio un veredicto. La calma de don Ricardo ahora le parecía aterradora. No era paciencia, sino la contención de un poder inimaginable que ahora se desataría sobre él. El día, que había comenzado con la promesa de otro éxito rutinario, y el dulce placer de humillar a un inferior, se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. El sol que entraba por los enormes ventanales ya no parecía cálido y prometedor, sino duro y acusador, iluminando cada rincón de su fracaso monumental. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que don Ricardo no solo había venido a hacer una transferencia. Había venido a enviar un mensaje a toda la compañía. Y él, Eduardo Robles, con su arrogancia y su ceguera, se había ofrecido voluntariamente para ser el mensajero. Un mensajero cuya propia cabeza sería exhibida como prueba de que los viejos valores del banco no estaban muertos, solo dormidos. Y acababan de ser despertados de la forma más brutal y pública posible. La llamada que tenía que hacer a su superiora ya no era para pedir ayuda o consejo. Era para informar de su propia ejecución inminente. El joven rey del castillo de cristal estaba a punto de ser destronado por el humilde granjero que había construido los cimientos con sus propias manos. La lección sería dura, pública e inolvidable. Pero lo que Eduardo no sabía es que esto era solo el principio de su calvario, un descenso a los infiernos que apenas acababa de comenzar. Totalmente descompuesto, Eduardo corrió al teléfono de su escritorio, marcando con dedos temblorosos el número de su superiora directa, Laura García, la subgerente de operaciones. Necesitaba su ayuda, su influencia, su capacidad para maquillar la realidad y convertir un desastre en un simple contratiempo. Laura, tienes que escucharme, dijo en cuanto ella contestó, su voz un susurro urgente y lleno de pánico. Ha habido un incidente aquí en la sucursal. Un viejo problemático, creando una escena, afirmando ser el fundador. Tuve que ponerme firme. Deliberadamente omitió sus insultos, su risa y la humillación que había infligido, pintándose a sí mismo como un gerente decidido que protegía la integridad del banco. Desde su lujoso despacho en la planta 40, Laura suspiró con impaciencia. Eduardo, no tengo tiempo para los desvaríos de un anciano. ¿Lo has solucionado ya? Sabes que la Junta está evaluando mi departamento este trimestre. Su voz era fría, calculadora, preocupada únicamente por cómo aquel pequeño problema podría afectar a su propia carrera y a su imagen impecable. No quiero que ninguna queja sin importancia llegue a oídos de la directiva, ¿entendido? Deshazte de él. Usa la seguridad si es necesario, pero hazlo de forma discreta. Y sobre todo, asegúrate de que no haya testigos con teléfonos móviles. No podemos permitir otra crisis de relaciones públicas. Colgó sin esperar respuesta, dejando a Eduardo con un nudo de hielo en el estómago. La orden de Laura no era una sugerencia, era un mandato. Deshazte de él. Las palabras resonaban en su cabeza, dándole carta blanca para escalar la situación. La presión de su jefa, sumada a su propia ira humillada, creó un cóctel explosivo en su mente. Nadie va a arruinar mi carrera y menos un viejo loco. Le demostraré a Laura que puedo manejar cualquier situación, pensó, una determinación fría reemplazando su pánico. Se recompuso alisándose la corbata y ajustándose la chaqueta del traje. Su rostro se transformó en una máscara de autoridad implacable. Ya no se trataba solo de orgullo, ahora se trataba de supervivencia profesional. Tenía que aplastar a aquel anciano, hacerlo parecer un perturbado o un impostor, para que su propia versión de los hechos fuera la única que prevaleciera. Salió de nuevo de su oficina, caminando con una confianza renovada y peligrosa. La sutileza se había acabado. Era el momento de usar el poder de su cargo, sin miramientos, sin compasión. Iba a cometer el mayor error de su vida, y lo iba a hacer con la convicción de que estaba haciendo lo correcto.
El escenario para la catástrofe final estaba preparado, y él mismo era el director de la orquesta. Eduardo regresó al centro de la sala, su rostro una máscara de furia contenida que ya no intentaba disimular. Ya no le importaban las apariencias, ni el periodista que seguía grabando discretamente, ni las miradas atónitas de sus propios empleados. Este viejo aprenderá a no desafiarme, pensó con una rabia fría. Levantó la voz, asegurándose de que su tono autoritario y cargado de un desprecio teatral resonara en cada rincón del silencioso vestíbulo. Se acabó. He sido increíblemente paciente con esta farsa, pero mi paciencia tiene un límite. Este hombre es un impostor y está alterando el orden. Su dedo acusador señaló directamente a don Ricardo, cuya serenidad solo avivaba su ira. No tiene fondos, no tiene identidad, y difunde información falsa para sembrar el caos. Es una amenaza para nuestro banco. Con un movimiento deliberado, levantó una mano con un gesto despectivo. «Guardia, Javier», gritó. «Acompaña a este señor a la salida, inmediatamente. Y asegúrese de que no vuelva a con un manuesto de Caranto, NTRAR a ninguna de nuestras sucursales». Era la humillación pública definitiva. El guardia, un hombre corpulento que llevaba 20 años en el puesto, se cuadró y caminó lentamente hacia don Ricardo, su rostro una mezcla de deber y desazón. Algo estaba a punto de romperse. Justo cuando el guardia, Javier, estaba a punto de llegar a don Ricardo, con la mano ya extendida para tocarle el brazo, una voz frágil pero sorprendentemente clara se oyó desde la fila de espera. «Señor presidente, ¿es usted?» Todos se giraron al unísono, como movidos por un resorte. Una anciana menuda, apoyada en un bastón, miraba a don Ricardo con los ojos llenos de lágrimas y un asombro reverencial. Era Matilde, la que había sido la primera asistente personal del fundador, jubilada hacía más de 15 años, pero que mantenía su cuenta allí por pura lealtad. Llevaba un vestido floreado y parecía tan fuera de lugar en el frío banco como el propio don Ricardo. No puede ser, pero esos ojos son inconfundibles. Son los mismos ojos que me dieron mi primera oportunidad, pensó, sintiendo un nudo en la garganta. Eduardo la miró con una furia creciente, sintiendo que su momento de poder se desvanecía. «Señora, por favor, no interrumpa. Esta mujer, probablemente está confundida, es mayor, y no sabe lo que dice», dijo, intentando desesperadamente desacreditar su testimonio antes de que pudiera echar raíces. Pero ya era demasiado tarde. La palabra presidente había sido pronunciada, resonando en la mente de todos como un trueno. El periodista bajó su teléfono, ahora totalmente concentrado. El aire se llenó de un silencio denso y expectante. La acusación de Eduardo se desmoronaba. La intervención de Matilde fue la chispa que encendió la pólvora. El periodista Marcelo Rojas, que hasta entonces había sido un observador pasivo, vio la oportunidad de oro que estaba esperando. Se acercó rápidamente a la anciana, con su grabadora de voz ya activada. «Disculpe, señora, ¿dice usted que conoce a este caballero, que es el presidente?» Matilde, aunque sorprendida por la atención repentina, asintió con una convicción inquebrantable. «Claro que lo conozco. Trabajé para él durante 20 años, desde que este banco era solo una pequeña oficina con 3 empleados. Él es don Ricardo M. Morales, el fundador. Y es el hombre más decente y trabajador que he conocido en mi vida». Cada palabra era una confirmación, un clavo más en el ataúd de la credibilidad de Eduardo. Marcelo Rojas se giró hacia el gerente, su rostro una mezcla de excitación periodística y una sonrisa de triunfo. «Gerente Robles, ¿tiene algún comentario sobre las declaraciones de esta testigo? Sigue manteniendo que el señor Morales es un impostor». Eduardo se quedó sin palabras, atrapado entre su mentira y la abrumadora evidencia que se estaba acumulando en su contra. El guardia, Javier, había retrocedido varios pasos, su rostro pálido de horror al darse cuenta de que había estado a punto de echar por la fuerza al dueño de la compañía para la que trabajaba. El control de la situación se le había escapado a Eduardo de las manos de forma definitiva y espectacular. El caos que tanto temía Laura García no solo había llegado, sino que se estaba transmitiendo casi en directo. Don Ricardo, que había permanecido, o en silencio durante todo el altercado, finalmente se giró hacia Matilde con una sonrisa cálida y genuina. «Matilde, querida. Qué alegría volver a verte después de tantos años.
Veo que el tiempo te ha tratado bien, dijo, su voz llena de un afecto sincero. Se acercó a ella y le tomó las manos con delicadeza. Siempre fuiste el corazón de esta oficina. Me alegra saber que tu lealtad sigue intacta. El reencuentro era tan emotivo, tan auténtico, que silenció por completo los murmullos de la sala. Era la prueba viviente de una conexión real, de una historia compartida que desmentía por completo la farsa de Eduardo. El gerente observaba la escena, sintiéndose como un espectador de su propia ejecución pública. Su autoridad se había desintegrado, su palabra ya no valía nada. Había sido derrotado, no por un ataque, sino por la simple y abrumadora fuerza de la verdad y la decencia. No debería haber escuchado a Laura. Debería haberme quedado callado, pensó con un arrepentimiento amargo. Pero, ya era tarde para lamentos. Don Ricardo se giró de nuevo hacia él, su sonrisa desvanecida, su rostro ahora una máscara de fría determinación. Creo que tenemos algunos asuntos que discutir, joven. Pero este no es el lugar adecuado. Le veré en la sala de juntas de la sede central. Esta tarde. A las 3 en punto. Y le sugiero que traiga a su jefa. Será una reunión muy educativa. No era una invitación, era una citación. Y Eduardo sabía que estaba siendo convocado a su propio juicio final. La noticia del inminente regreso de Ricardo Morales a la sede central se extendió por los pasillos del poder como una onda expansiva. Las secretarias susurraban, los ejecutivos hacían llamadas discretas y un ambiente de pánico y expectación se apoderó de las plantas más altas del edificio. Laura García recibió la noticia a través de una llamada de un Eduardo tembloroso y casi incoherente. Está aquí. El fundador, y quiere vernos a los dos en la sala de juntas a las 3, balbuceó él. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante años, la figura de Ricardo Morales había sido una leyenda, un fantasma del pasado que se usaba para inspirar a los nuevos empleados. Nadie, ni siquiera los directivos más antiguos, creía que volvería a aparecer. Su regreso significaba un terremoto en la estructura de poder, una amenaza directa a su posición y a la cultura corporativa que ella misma había ayudado a moldear. Esto es tu culpa, Eduardo. Te dije que fueras discreto, te dije que lo manejaras. Le gritó por teléfono, su control habitual hecho añicos por el miedo. Ahora no tenemos tiempo. Tenemos que preparar una historia, una versión de los hechos que nos proteja a ambos. Escúchame con atención. Comenzó a tejer una red de mentiras y medias verdades, un plan desesperado para salvar su carrera, sin importarle a quién tuviera que sacrificar en el proceso. La lealtad hacia su subordinado se había evaporado. Ahora solo importaba su propia supervivencia. Mientras tanto, en la redacción del diario financiero, Marcelo Rojas trabajaba febrilmente. Tenía la historia del año, la grabación de la humillación, el testimonio de la ex asistente, la confirmación de la identidad del fundador. Era una bomba periodística. Su editor le dio luz verde para publicar la historia en la edición digital de inmediato. Pero espera, le dijo Marcelo, esto es más grande. El verdadero clímax será en esa reunión de las 3. Tengo una fuente dentro del banco que me dará acceso. Quiero la historia completa. Quiero la caída del imperio de la arrogancia. Marcelo no era un simple periodista de chismes. Era un reportero de investigación que odiaba la soberbia de los poderosos. Esta historia era personal para él. Había visto la crueldad en los ojos de Eduardo. Había sentido la dignidad inquebrantable de don Ricardo. No iba a conformarse con un simple artículo. Iba a escribir la crónica de una justicia poética que resonaría en todo el mundo corporativo. Empezó a CER llamadas, a contactar a antiguos empleados del banco, a buscar cualquier trapo sucio sobre Eduardo Robles y Laura García. Quería llegar a esa reunión con un arsenal de información que pudiera usar para asegurarse de que los culpables no tuvieran escapatoria. La batalla no se libraría solo en la sala de juntas, sino también en la opinión pública, y Marcelo estaba decidido a ganarla. Puntualmente a las 3 de la tarde, la sala de juntas del Consejo de Administración era un hervidero de tensión. Los miembros de la Junta, convocados de urgencia, se sentaban alrededor de la enorme mesa de caoba con rostros graves. Los rumores habían volado, pero nadie sabía exactamente qué esperar.
Laura García y Eduardo Robles entraron juntos, intentando proyectar una imagen de unidad y confianza que no sentían. Se sentaron en los lugares designados, sus manos sudorosas apretando carpetas llenas de informes y gráficos que habían preparado a toda prisa para defender su gestión. El presidente interino el Consejo, don Armando Vélez, un hombre de cabello plateado y semblante impasible, los miró con frialdad. Señora García, gerente Robles, estamos aquí para esclarecer el preocupante incidente de esta mañana. Tienen la palabra. Laura se levantó, asumiendo el papel de portavoz. Su voz era controlada, profesional, la de una ejecutiva experimentada manejando una pequeña crisis. Gracias, señor presidente. Lo que ocurrió fue un desafortunado malentendido, exacerbado por un individuo con un comportamiento errático y posiblemente malintencionado. El gerente Robles actuó en todo momento siguiendo los protocolos de seguridad. Era la versión que habían ensayado, una historia cuidadosamente construida para minimizar los daños y culpar a la víctima. Por un momento, pareció que la estrategia podría funcionar. Pero la calma era solo el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Entiendo su versión, señora García, interrumpió don Armando, su voz cortante como el hielo. Sin embargo, RGO, no se alinea con la evidencia que hemos recibido. Hizo una seña a su asistente, quien encendió la gran pantalla de la sala. De los altavoces surgió un audio de una claridad cristalina. Era la voz de Eduardo. Te pago el doble si hay saldo, seguida de su risa burlona. Luego, las palabras, abuelo y ahorrillos. La grabación continuó, capturando cada uno de los insultos, cada palabra de desprecio. La sala se quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de la humillación grabada. Eduardo se hundió en su silla, su rostro perdiendo todo color. Laura se quedó de pie, paralizada, su defensa hecha añicos. Esta grabación, continuó don Armando, nos fue proporcionada por el periodista Marcelo Rojas, junto con el testimonio de varios testigos. Y no es lo único que tenemos. La puerta de la sala de juntas se abrió entonces, y don Ricardo entró. No iba solo. A su lado caminaba el equipo legal más temido del país. Y detrás de ellos, Matilde, la ex asistente, y Elena, la recepal, guionista. Dos mujeres humildes cuya lealtad valía más que todos los activos del banco. La trampa se había cerrado, no había escapatoria. El juicio acababa de comenzar, y el juez era el hombre al que habían intentado destruir. Buenas tardes, señores, dijo don Ricardo, su voz tranquila llenando la sala. Veo que ya han empezado la reunión sin mí. No importa, llegamos justo a tiempo para el punto principal del orden del día. La restauración de la decencia en esta compañía. Caminó lentamente hasta la cabecera de la mesa, el lugar que le correspondía por derecho, y que había estado vacío durante años. Don Armando Vélez se levantó y le cedió la silla con un gesto de profundo respeto. Laura y Eduardo lo miraban como si estuvieran viendo a un fantasma. Ustedes dos, dijo don Ricardo señalándolos sin mirarlos directamente, han cometido algo más que un error de juicio. Han traicionado cada uno de los principios sobre los que se fundó este banco, han confundido poder con arrogancia y servicio con servilismo, y lo han hecho en mi casa. Se giró entonces hacia el resto de la junta. Y ustedes lo han permitido, se han encerrado en su torre de marfil mientras el alma de esta institución se pudría desde dentro. La acusación era total, devastadora. No estaba allí para negociar. Estaba allí para limpiar la casa. A partir de este momento reasumo mis funciones como director ejecutivo. Mi primera decisión es el despido fulminante e irrevocable del señor Robles y la señora García, por conducta antiética y grave perjuicio a la imagen de la compañía. La sentencia fue dictada. La justicia, aunque tardía, había llegado. La era de la arrogancia había terminado. El impacto de las palabras de don Ricardo fue instantáneo y absoluto. Eduardo Robles emitió un sonido ahogado, como si le hubieran golpeado, y se dejó caer en su silla, completamente derrotado. Laura García, sin embargo, intentó un último y desesperado acto de desafío, su rostro crispado por la ira y la humillación. «Usted no puede hacer eso», exclamó, su voz temblando. «Usted se retiró hace años, no tiene autoridad legal para tomar esa decisión. El Consejo es quien gobierna este banco ahora». Era una apuesta arriesgada, un intento de apelar a la burocracia para salvarse. Don Ricardo la miró por primera vez, y en sus ojos no había ira,
solo una inmensa lástima. Señora García, usted es muy buena con los números, pero parece que no ha leído bien los estatutos de la compañía. Hizo una seña a uno de sus abogados, quien dio un paso al frente y colocó sobre la mesa un grueso documento encuadernado en cuero. Como verá en el artículo 37, apartado B, el fundador y accionista mayoritario se reserva el derecho de reasumir el control ejecutivo en cualquier momento, si considera que la integridad de la institución está en grave peligro. Una cláusula que mi padre insistió en incluir. Dijo que nunca se sabe cuándo los zorros pueden entrar en el gallinero. La revelación fue el golpe de gracia. No solo tenía la autoridad moral, sino también la legal. El tablero de ajedrez había sido volcado. Jaque mate. El abogado continuó con una voz monótona y profesional, leyendo las pruebas que habían recopilado en las últimas horas. Además, tenemos pruebas de que la señora García ordenó al señor Robles que se deshiciera del problema, y que ambos conspiraron para presentar una versión falsa de los hechos a este consejo, lo que constituye un fraude corporativo. Mostró transcripciones de la llamada telefónica y correos electrónicos internos. La red de mentiras de Laura se deshizo ante los ojos de todos. Su intento de salvarse la había hundido aún más, arrastrándola al mismo abismo que su subordinado. En cuanto al señor Robles, prosiguió el abogado, además de su conducta vergonzosa, hemos descubierto un patrón de quejas de clientes por trato denigrante que han sido sistemáticamente ignoradas y archivadas por la señora García durante los últimos 2 años. La podredumbre era más profunda de lo que nadie imaginaba. No era un incidente aislado, era la punta de un iceberg de una cultura tóxica que ellos dos habían fomentado y protegido. Los miembros del consejo los miraban ahora con un desprecio abierto. Ya no eran colegas, eran parias, tumores que debían ser extirpados de inmediato para salvar el cuerpo de la compañía. Creo que no hay nada más que discutir, dijo don Armando, su voz grave y definitiva. Seguridad, por favor, acompañen al señor Robles y a la señora García fuera del edificio. El final fue rápido, clínico y humillante. Los 2 ejecutivos, que esa mañana se sentían los amos del universo, salieron de la sala escoltados como delincuentes, sin poder siquiera recoger sus efectos personales. La limpieza había comenzado. Con los culpables fuera, don Ricardo se dirigió al resto de la junta, su tono ahora menos severo pero igual de firme. Esto no termina aquí. La salida de estas 2 personas no es la solución, es solo el primer paso. Tenemos que cambiar la cultura de este banco desde la raíz. Anunció una serie de medidas drásticas que se implementarían de inmediato. Primero, una auditoría completa de todas las sucursales para identificar y erradicar cualquier otro foco de arrogancia y maltrato al cliente. Tolerancia cero. Continuó, detallando su visión. Segundo, un nuevo programa de formación obligatorio para todos los empleados, desde el cajero hasta el vicepresidente, centrado en los valores fundacionales de la compañía: humildad, respeto y servicio. Quien no lo apruebe, no podrá seguir trabajando aquí. Los directivos escuchaban en silencio, asintiendo. Sabían que estaban presenciando un momento histórico, el renacimiento de la institución, bajo el liderazgo de su creador. Tercero, dijo don Ricardo, y aquí su voz se llenó de emoción, vamos a crear la Fundación Morales, que destinará el 1% de nuestros beneficios anuales a microcréditos para pequeños agricultores y emprendedores rurales. Vamos a devolverle al campo lo que el campo nos dio. Era una revolución, una vuelta a los orígenes. El banco dejaría de ser solo una máquina de hacer dinero, para volver a ser un motor de sueños para la gente común. El legado de su padre estaba a salvo. Finalmente don Ricardo se giró hacia las 2 mujeres que lo habían acompañado y cuya lealtad había sido la clave de todo. Y para liderar esta nueva era, necesito gente de confianza a mi lado. Gente que entienda el verdadero valor de este banco. Miró a Elena, la recepcionista. Elena, con sus 30 años de servicio impecable y su inquebrantable decencia, será la nueva vicepresidenta de Experiencia del Cliente y Valores Corporativos, un cargo de nueva creación con poder para supervisar a todos los gerentes de sucursal. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Promover a una recepcionista a la alta dirección era algo inaudito. Pero el mensaje era claro y poderoso. La integridad y la lealtad serían ahora las cualidades más valoradas. Luego, miró a Matilde. Y Matilde,
Si aceptas salir de tu merecida jubilación, me gustaría que fueras la directora de nuestra nueva fundación. Nadie conoce mejor que tú el corazón de la gente del campo. Matilde, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo asentir. El humilde granjero no solo había vuelto para reclamar su trono, sino para reconstruir su corte con la gente más noble y leal de su reino. La justicia no había sido solo castigo, sino también recompensa. La sala estalló en un aplauso espontáneo, no por obligación, sino por la admiración genuina hacia un líder que les estaba recordando a todos lo que significaba ser verdaderamente grande. La sala de juntas del Consejo de Administración era un santuario de poder y privilegio, un espacio donde el aire olía a caoba pulida, a cuero caro y a decisiones que afectaban a millones de personas. Las paredes estaban revestidas de paneles de madera oscura y adornadas con retratos al óleo de los anteriores presidentes, todos con miradas severas y trajes impecables. Un enorme ventanal panorámico ofrecía una vista imponente de la ciudad, un recordatorio constante del imperio financiero que gobernaban desde esa torre de cristal. En la cabecera de la larga y reluciente mesa se sentaba el presidente interino del Consejo, un hombre de cabello plateado y semblante impasible llamado don Armando Vélez. A su lado, Laura García, la subgerente de operaciones, presentaba su informe con una voz controlada, intentando minimizar los daños del incidente que ya se había filtrado a la prensa financiera. Eduardo Robles estaba sentado un poco más abajo en la jerarquía de la mesa, pálido y sudoroso, de mantener una compostura que no sentía en absoluto. La tensión era casi física, un peso invisible que oprimía el pecho de todos los presentes. Era el tipo de silencio que precede a las tormentas, lleno de electricidad y malos presagios. Eduardo sentía cada mirada como una aguja clavándose en su piel, cada segundo que pasaba era una tortura. Su futuro se estaba decidiendo en esa sala, y él lo sabía. Laura continuó con su presentación, utilizando el lenguaje corporativo cuidadosamente diseñado para ofuscar y calmar, una habilidad que había perfeccionado durante años de ascensos calculados. Como pueden ver en la gráfica, decía, señalando una línea descendente en la pantalla gigante con un puntero láser, el impacto en la percepción pública ha sido contenido de manera efectiva. Se trató de un incidente aislado, provocado por un individuo desorientado y con un comportamiento impredecible, y el gerente Robles actuó siguiendo estrictamente los protocolos de seguridad vigentes para proteger los activos y al personal de la sucursal. Era una mentira bien ensayada, una cortina de humo corporativa diseñada para protegerse a sí misma y a su protegido, Eduardo. Lo más importante es que ningún cliente resultó herido y la operatividad del banco no se vio comprometida ni por un instante. Pensó, esperando con todas sus fuerzas que la Junta se conformara con esa explicación superficial que había preparado durante toda la noche anterior, ensayándola frente al espejo hasta que sonara convincente. El silencio de los directivos era tenso, pesado, imposible de interpretar. ¿Le creían o simplemente estaban esperando el momento adecuado para atacar? La incertidumbre era lo que más la carcomía por dentro. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Eduardo asintió con la cabeza, tomando la palabra cuando Laura se la cedió con una mirada cómplice que pretendía ser de apoyo pero que en realidad era una orden. Su voz sonó un poco más aguda de lo normal, traicionando el pánico que sentía, pero intentó proyectar autoridad y control, como si estuviera relatando una anécdota sin la menor importancia. Exactamente, el sujeto en cuestión se negaba a identificarse, presentaba un comportamiento errático y hacía afirmaciones grandilocuentes sin fundamento alguno, como si viviera en una fantasía. Mi principal preocupación en todo momento fue la seguridad de nuestros clientes y de nuestro personal, por supuesto. Se detuvo un instante, pasando la lengua por sus labios secos, sintiendo el escrutinio de cada par de ojos en la sala como si fueran láseres. Sabía que su carrera pendía de un hilo muy delgado, y cada palabra que pronunciaba podía ser la que lo salvara o la que lo condenara para siempre. No podíamos permitir que una persona así, potencialmente inestable, creara un ambiente de pánico entre nuestros clientes más valiosos, algunos de los cuales estaban presentes en ese momento y ya habían mostrado su incomodidad. Mintió sin pudor, pintando a don Ricardo como una amenaza en lugar de como una víctima de su propia arrogancia desmedida. Tengo que mantener la calma, no pueden saber que estoy aterrado, pensó, apretando los puños debajo de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Varios miembros del consejo fruncieron el ceño,
no del todo convencidos por la versión edulcorada que estaban escuchando. Don Armando Vélez lo miró con unos ojos fríos y analíticos que parecían perforar su alma, buscando la más mínima grieta en su fachada de profesional competente. La pregunta que vino a continuación cayó como una piedra en un estanque silencioso, rompiendo la calma artificial. «Gerente Robles», dijo don Armando, su voz grave y sin inflexiones, «hemos recibido informes contradictorios que no se alinean con su versión de los hechos. Un periodista de una publicación financiera muy respetada alega tener una grabación de audio, en la que usted se burla abiertamente de la apariencia del cliente, lo llama abuelo, e incluso cuestiona su solvencia de forma humillante. ¿Puede confirmar o negar esa acusación tan grave?» El corazón de Eduardo empezó a latir con una fuerza desbocada, un tambor de pánico en su pecho que amenazaba con reventar. El aire pareció volverse más denso, más difícil de respirar. Este era el momento que había temido. La prueba irrefutable. La soga se estaba apretando alrededor de su cuello y no veía escapatoria alguna. «Esa grabación debe estar manipulada, sacada de contexto, señor», balbuceó Eduardo sintiendo una gota de sudor frío recorrer su sien y bajar por su mejilla como una lágrima de miedo. El periodismo de chismes financieros es conocido por su falta de ética y por buscar el escándalo donde no lo hay para vender más periódicos. Yo mantuve una conducta profesional en todo momento, a pesar de las provocaciones del individuo, que eran constantes y muy directas. Era una defensa débil, patética, y él lo sabía. Podía sentir cómo se hundía en sus propias mentiras, como si estuviera en arenas movedizas. Laura intentó intervenir para salvar la situación, adoptando su tono más corporativo y tranquilizador, la voz de la razón en medio del caos. «La política del banco es clara. No comentamos sobre material no verificado ni audios de dudosa procedencia. Estamos llevando a cabo una investigación interna exhaustiva, y tomaremos las medidas disciplinarias que correspondan si se demuestra alguna falta. Como siempre hemos hecho». Era la respuesta corporativa estándar, diseñada para ganar tiempo y enterrar el problema bajo capas de burocracia. Por un momento, pareció que la estrategia podría funcionar. «Quizás pueda sobrevivir a esto. Laura me protegerá. Ella tiene mucho que perder también», pensó Eduardo con una pizca de esperanza desesperada. Pero esa esperanza estaba a punto de ser aniquilada. Algo estaba a punto de romperse. Justo en ese instante las imponentes puertas dobles de la sala de juntas se abrieron de par en par sin previo aviso. No hubo un golpe, no hubo una secretaria anunciando una visita. Simplemente se abrieron con un suave impulso, como si obedecieran a una voluntad invisible y superior, revelando la figura de don Ricardo. Estaba de pie en el umbral, con la misma ropa de campo, las mismas botas cubiertas de polvo, y la misma calma imperturbable que había mostrado en el banco el día anterior. Detrás de él, dos guardias de seguridad de alto nivel del edificio parecían, nerviosos y confusos, atrapados entre el deber de detenerlo, y una orden superior que no comprendían. La entrada fue tan repentina y tan silenciosa, que todos en la sala se quedaron congelados, con las bocas entreabiertas y las miradas fijas en el recién llegado. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire y con un frío glacial recorriéndole las venas. La sangre abandonó su rostro, dejándolo pálido como el papel de los informes que tenía delante. «¿Cómo es posible? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?», pensó, su mente en blanco por el pánico absoluto. Este escenario era una pesadilla que ni en sus peores momentos había podido concebir. La presencia de aquel hombre en ese lugar sagrado del poder era una violación de todas las reglas, una imposibilidad hecha realidad que desafiaba toda lógica y seguridad. Laura García fue la primera en reaccionar, poniéndose de pie de un salto, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. Su voz, normalmente tan controlada y melódica, se quebró por el pánico al intentar restaurar el orden que se había hecho añicos. ¿Pero qué significa esto? ¿Quién ha permitido que este hombre suba hasta la planta de la presidencia? Seguridad, sáquenlo de inmediato. Esta es una reunión privada del más alto nivel del Consejo de Administración. Los guardias dieron un paso vacilante hacia adelante, sus manos dirigiéndose a sus radios para pedir refuerzos, pero se detuvieron en seco cuando don Ricardo levantó una mano con calma. No fue un gesto de amenaza, sino de una autoridad tan absoluta, tan innata, que los paralizó en el sitio.
No dijo una sola palabra, pero su mirada fue suficiente para transmitir que cualquier intento de tocarlo sería un error catastrófico con consecuencias irreparables. El silencio que se apoderó de la sala fue entonces total, denso y cargado de una electricidad palpable. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos, desde el directivo más joven hasta el propio don Armando, sentía que estaban al borde de un precipicio, a punto de presenciar un evento que cambiaría el curso de la compañía para siempre. La autoridad de Laura se había evaporado en el aire con ese simple gesto. El intruso parecía ser el único que no estaba sorprendido en lo más mínimo. Don Ricardo ignoró por completo los gritos de Laura y la presencia de Eduardo, que se había encogido en su silla como si quisiera volverse invisible, deseando que la tierra se lo tragara. Caminó lentamente hacia la gran mesa de conferencias, sus botas de campo haciendo un sonido suave y rítmico sobre la alfombra persa de lujo, un sonido terrenal y honesto que no pertenecía a ese lugar de cifras y poder. Cada paso era deliberado, medido, el avance de un hombre que no tenía ninguna prisa porque sabía que era el dueño del tiempo y del espacio que ocupaba. Se detuvo en la cabecera de la mesa, justo al lado de don Armando Vélez, el presidente interino del Consejo. No lo miró con desafío, sino con una extraña y cálida familiaridad, como si estuviera saludando a un viejo amigo después de un largo viaje. Armando. Veo que has mantenido mi silla caliente, dijo con una voz tranquila que, sin embargo, resonó en cada rincón de la sala como un trueno. Don Armando se quedó pálido, sus ojos abiertos, de par en par por el asombro y un reconocimiento que luchaba por procesar. ¿Ricardo? ¿Eres tú de verdad?, susurró, su compostura de líder experimentado desmoronándose en un instante. No puedo creerlo, después de tantos años. Creíamos que estabas, pensó el presidente del Consejo, sintiendo una mezcla de alegría y un terror absoluto por lo que estaba a punto de suceder. El resto de los miembros de la Junta se miraban unos a otros, completamente desconcertados. En carne y hueso, viejo amigo, respondió don Ricardo con una leve sonrisa. Luego, su expresión se tornó seria, y su mirada recorrió lentamente a cada uno de los miembros del Consejo antes de detenerse en Eduardo y Laura. He convocado esta reunión. No ustedes, afirmó. La revelación golpeó a todos. He estado observando este banco desde la distancia, viendo cómo los valores sobre los que mi padre y yo lo construimos se erosionaban, reemplazados por una cultura de arrogancia y desprecio por la gente común. La gente que nos dio su confianza cuando no éramos nada. De su maletín de cuero, sacó primero un fajo de documentos amarillentos, los estatutos originales del banco. Reconocerán esto, dijo. Es el alma de esta compañía, un documento que establece que nuestro primer y único deber es servir a la comunidad con respeto. Luego, sacó un último objeto. Era la pluma. La desgastada pluma de plata con las iniciales RM. La sostuvo en alto. Y esta, continuó, con una voz de acero pur, es la herramienta con la que mi padre y yo firmamos esos estatutos, prometiendo nunca olvidar de dónde veníamos. La dejó caer sobre los documentos con un tintineo metálico que sonó como un veredicto. Mi nombre es Ricardo Morales, fundador y accionista mayoritario de esta institución. Y he vuelto para reclamar lo que es mío. El clímax había llegado. La verdad estalló en el centro de la sala. Eduardo sintió que el mundo se disolvía a su alrededor. Se acabó. Todo se había acabado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El silencio que siguió a la revelación fue tan profundo y absoluto que se podía oír el zumbido de los sistemas de ventilación del edificio. Los miembros del Consejo, hombres y mujeres poderosos acostumbrados a controlar cualquier situación, estaban completamente paralizados, sus rostros una mezcla de asombro, vergüenza y un incipiente temor. Don Armando Vélez fue el primero en reaccionar. Se levantó lentamente de su asiento, con una solemnidad que no había mostrado en toda la reunión, y se inclinó ligeramente en una señal de profundo respeto. Ricardo, señor presidente, bienvenido a casa, dijo, su voz teñida de una emoción genuina que rompió la tensión. Debimos haber sabido que volverías algún día. Debimos haber cuidado mejor tu legado, y los valores que nos enseñaste. Esta admisión de culpa, viniendo del hombre más poderoso de la sala, fue la sentencia final para Laura y Eduardo. Ya no había escapatoria posible. Laura García retrocedió un paso, su rostro perdiendo todo color, hasta volverse de un blanco ceniciento.
Intentó hablar, pero las palabras no le salían. Un sonido ahogado, un pequeño quejido de desesperación, fue todo lo que pudo emitir. Todo mi trabajo, mi esfuerzo de años, todo perdido por culpa de ese imbécil arrogante, pensó con una amargura venenosa, mirando de reojo a Eduardo. Ya ni siquiera intentaba protegerlo, solo buscaba distanciarse del epicentro del desastre. Eduardo, por su parte, se había quedado completamente hundido en su silla de cuero, incapaz de moverse, como si sus músculos se hubieran convertido en plomo. Su mente era un lienzo en blanco, incapaz de procesar la enormidad de su error catastrófico. Había humillado, insultado y tratado de expulsar no solo a un cliente, sino al mismísimo dueño y fundador del imperio que él tanto anhelaba dirigir algún día. Era una ironía tan cruel, tan perfecta en su brutalidad, que casi parecía una broma macabra del destino. El hombre que él había juzgado como un campesino insignificante, un abuelo con ahorrillos, era en realidad el rey disfrazado de plebeyo, y él, con su soberbia, se había ofrecido como el bufón perfecto para el acto final. No es real, esto no puede estar pasando, se repetía a sí mismo en un bucle silencioso, una letanía inútil contra la aplastante realidad que lo envolvía. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de don Ricardo. No había ira en ellos, ni siquiera triunfo, solo una profunda inmensa y helada decepción. Y esa mirada fue más devastadora que cualquier castigo, porque le mostró el abismo moral que lo separaba. Le mostró que nunca, ni en 1.000.000 de años habría estado a la altura del puesto que ocupaba, no porque no fuera inteligente, sino porque le faltaba humanidad. Gerente Robles, comenzó don Ricardo, su voz cortando el silencio como un cuchillo afilado. Cada sílaba era precisa, calmada y letal. No le levantó la voz. No lo necesitaba. Su autoridad era tan abrumadora, que un susurro habría bastado para hacer temblar los cimientos de la sala. Eduardo se estremeció como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica al oír su nombre. Usted me preguntó si sabía dónde estaba parado. Me hizo sentir que yo no pertenecía a ese lugar. Creo que la pregunta más pertinente ahora es si usted sabe dónde está sentado. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala y en la mente destrozada de Eduardo. Está sentado en una silla que fue pagada con el sudor de granjeros como yo. Está en un edificio construido sobre los cimientos de la confianza de gente humilde que creyó en nuestro sueño. Usted no es un gerente. Es un cuidador temporal del legado de otros. Y ha demostrado ser un pésimo cuidador. La condena era absoluta, no solo profesional sino también moral. Don Ricardo no lo estaba despidiendo, lo estaba borrando de la historia del banco, reduciéndolo a una nota al pie sobre la arrogancia y la estupidez. El peso de esas palabras aplastó lo poco que quedaba del ego de Eduardo. Don Ricardo se giró entonces hacia el resto de la junta directiva, su mirada barriendo la mesa con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. ¿Y ustedes? Ustedes lo permitieron, continuó, ampliando el círculo de la responsabilidad con una severidad que los hizo encogerse en sus asientos. Permitieron que el veneno de la soberbia y el elitismo infectara las raíces de esta compañía. Se durmieron en los laureles, contando sus bonificaciones y sus ganancias mientras el alma de este banco se moría lentamente, día tras día. La acusación era directa, sin paliativos. Ya no se trataba solo de Eduardo, era un juicio a toda la cúpula directiva por su negligencia y su desconexión con la realidad de sus clientes. Algunos de ellos bajaron la mirada, sintiendo el peso de la verdad en esas palabras, la vergüenza quemándoles el rostro. Se olvidaron de caminar por las sucursales, de hablar con la gente, de escuchar sus problemas. Se encerraron en esta torre de marfil y dejaron que el poder les subiera a la cabeza. ¿Qué clase de líderes son ustedes si no conocen el rostro de su propio fundador? ¿O el de los clientes que pagan sus salarios? Pensó con una tristeza infinita, dándose cuenta de la magnitud del trabajo que tenía por delante. La podredumbre era más profunda de lo que había imaginado. Don Armando Vélez bajó la cabeza, aceptando la reprimenda con una dignidad sombría. Tiene toda la razón, Ricardo. Hemos fallado. Nos hemos vuelto complacientes, nos hemos alejado de la gente que nos dio todo. Su regreso es una llamada de atención que necesitábamos desesperadamente. Luego, su mirada se endureció y se posó sobre Eduardo, retomando su papel de presidente, pero ahora bajo la autoridad del verdadero líder. Señor Robles, está despedido.
De forma inmediata e irrevocable, su liquidación será la mínima que exija la ley, ni un céntimo más. El equipo de seguridad lo acompañará a su oficina para que recoja sus efectos personales. No volverá a poner un pie en ninguna propiedad de este banco. Ha quedado suficientemente claro. La sentencia fue rápida, brutal y sin apelación. Eduardo asintió mecánicamente, su rostro completamente vacío de expresión. El shock era tan grande que ni siquiera podía sentir la humillación. Se levantó de la silla con movimientos torpes, como un muñeco de trapo. No miró a nadie. Simplemente caminó hacia la puerta, escoltado por los mismos guardias que minutos antes habían estado a punto de expulsarlo a él. La puerta se cerró tras él con un clic suave, un sonido que puso fin a su carrera y a su futuro. El pequeño rey había sido destronado y exiliado de su propio reino de cristal. Una vez que Eduardo abandonó la sala, todos los ojos se volvieron hacia Laura García, quien permanecía de pie, temblando visiblemente. Sabía que era la siguiente. Señora García, dijo don Ricardo, su tono ahora desprovisto de toda emoción, frío como el acero. Usted no solo fue cómplice de la conducta deplorable del gerente Robles, sino que intentó encubrirla activamente frente a este consejo. Ha mentido, ha manipulado la información y ha demostrado una falta total de integridad. Su posición aquí es insostenible y una vergüenza para todo lo que representamos. Laura abrió la boca para protestar, para suplicar, pero don Armando la interrumpió con un gesto tajante de la mano. Presente su renuncia antes del final del día, Laura. Es lo más digno que puede hacer. Si no lo hace, el Consejo votará su destitución por unanimidad esta misma tarde. Y créame, no querrá que los detalles de este asunto se hagan públicos en ese proceso. La amenaza era clara. Le estaban ofreciendo una salida silenciosa para evitar un escándalo aún mayor. Derrotada, Laura asintió con la cabeza, las lágrimas de rabia y humillación finalmente rodando por sus mejillas. Recogió su bolso y salió de la sala sin decir una palabra más, su salida tan ignominiosa como la de su subordinado. He perdido todo. Todo por defender a un necio arrogante, pensó, el arrepentimiento carcomiéndola por dentro. Con los dos principales culpables fuera de la sala, don Ricardo se dirigió de nuevo a la junta directiva, su semblante ahora más relajado, pero no menos decidido. La tormenta había pasado, pero ahora comenzaba la reconstrucción. Señores, la limpieza acaba de empezar. Esto no se trata de despedir a dos personas. Se trata de cambiar una cultura podrida desde la raíz. A partir de hoy, asumo de nuevo mis funciones como director ejecutivo de este banco. Don Armando seguirá siendo el presidente del consejo si acepta continuar a mi lado. Armando asintió con gratitud y alivio. Mi primera orden es una auditoría completa y exhaustiva de todas las políticas de atención al cliente en todas y cada una de nuestras sucursales. Su voz era firme, la de un líder que retoma el mando después de una larga ausencia. Los miembros del consejo, que minutos antes se sentían los amos del universo, ahora parecían escolares siendo reprendidos por el director. Asintieron en silencio, conscientes de que una nueva era acababa de comenzar. Una era en la que sus cómodos privilegios ya no serían tolerados. El poder había cambiado de manos de forma irrevocable. El humilde granjero les estaba recordando a todos que las raíces de aquel árbol gigante seguían firmemente plantadas en la tierra humilde de la que había surgido. Quiero un informe detallado de cada queja recibida en los últimos 5 años, clasificada por tipo y sucursal. Quiero saber cuántos Eduardos Robles hemos estado criando en nuestra propia casa sin darnos cuenta, cuántos clientes hemos perdido por la soberbia de nuestros empleados, continuó don Ricardo, detallando su plan de acción. Y quiero un plan para reeducar a todo nuestro personal, desde el cajero hasta el vicepresidente, en el valor más importante de todos, el respeto. Cada empleado, sin excepción, pasará por un nuevo programa de formación centrado en la empatía y en la historia de este banco. Deben entender que no trabajan para una máquina de hacer dinero, sino para una institución al servicio de las personas. La transformación en la sala era total. La conversación había pasado de las cifras de rendimiento a los valores humanos. Era una revolución silenciosa, pero profunda. Quien no entienda esta nueva filosofía, no tiene lugar en mi compañía. Seremos rentables, sí, pero no.
NCA más a costa de nuestra dignidad o la de nuestros clientes, concluyó esa parte de su discurso, dejando claro que el cambio no era negociable. El mensaje era claro y contundente: la humanidad volvía a ser el principal activo del banco, por encima de cualquier otra consideración financiera. Mi segunda orden, prosiguió, su mirada clavada en el rostro de cada uno de los presentes, es la creación de un nuevo departamento, la Vicepresidencia de Integridad y Valores Corporativos. Un departamento con poder real para vetar decisiones y supervisar la conducta de todos los empleados, incluyéndome a mí. Y su primera directora será Elena, la recepcionista de la sucursal del centro. Un murmullo de sorpresa e incredulidad recorrió la sala. Promover a una simple recepcionista a un cargo directivo de tan alto nivel era algo inaudito, una ruptura radical con todos los protocolos. Elena lleva 30 años sirviendo a este banco con una lealtad, una sonrisa y una decencia que muchos en esta sala han olvidado. Ella no ha olvidado quiénes somos ni de dónde venimos. Ella recuerda el nombre de los hijos de sus clientes. Y necesito a alguien que recuerde para que nos guíe de vuelta al camino correcto. Era una declaración de principios audaz y poderosa. Estaba dejando claro que la lealtad, la humildad y la integridad serían ahora las cualidades más valoradas para el ascenso. Estaba desmantelando la vieja estructura de poder y reconstruyéndola desde la base. Un banco no son sus edificios ni el dinero en sus bóvedas. Un banco es su gente. Y es hora de que empecemos a valorar a la gente correcta, pensó, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que su banco volvía a tener alma. Y mi tercera y última orden del día, por ahora, concluyó don Ricardo, es que se destine el 1% de las ganancias anuales netas del banco a la creación de un fondo de microcréditos para pequeños agricultores y emprendedores rurales. Sin intereses abusivos, sin burocracia imposible, queremos devolver a la tierra y a su gente un poco de lo mucho que nos ha dado. Vamos a invertir en la gente que trabaja de sol a sol, la gente que este banco parece haber olvidado y despreciado. Esta última directiva fue la que causó un mayor impacto, pues tocaba directamente el bolsillo de los accionistas. Era un cambio estratégico fundamental. Pero nadie se atrevió a objetar. La autoridad moral de don Ricardo era tan abrumadora, que cualquier argumento basado en la rentabilidad habría sonado mezquino. Habían presenciado el regreso de una leyenda, y sabían que su única opción era seguir su liderazgo o hacerse a un lado. El viejo león había vuelto para reclamar su reino, y sus primeros rugidos ya estaban redibujando el mapa de todo el territorio. El futuro del banco, para bien o para mal, acababa de cambiar para siempre, volviendo a sus orígenes más humildes y honestos. Don Ricardo se sentó por primera vez en la silla de la cabecera, la que había sido suya tantos años atrás. El cuero se sentía familiar, cómodo, como un viejo amigo. Miró por el gran ventanal la ciudad que se extendía a sus pies, un mar de luces y actividad incesante. Construimos todo esto para ayudar a la gente a construir sus sueños, no para humillarlos cuando vienen a pedir ayuda, pensó con una mezcla de orgullo por el pasado y melancolía por el presente. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y difícil. Cambiar una cultura corporativa tan arraigada en la arrogancia era como intentar cambiar el curso de un río inmenso. Requeriría paciencia, determinación y una vigilancia constante para arrancar las malas hierbas. Pero al mirar los rostros de los miembros del consejo, vio algo que no había visto al principio: un destello de respeto, quizás incluso de inspiración. Tal vez su regreso no solo había servido para castigar a los culpables, sino también para despertar a los dormidos. Ahora empieza el verdadero trabajo, se dijo a sí mismo. El trabajo de asegurarse de que la historia de Eduardo Robles no fuera solo una anécdota, sino una lección permanente, grabada a fuego en el corazón de la institución. El granjero había vuelto a su trono, no para gobernar con puño de hierro, sino para volver a sembrar las semillas de la humildad. La puerta se cerró tras Laura García, dejando un silencio denso, casi sagrado, en la sala de juntas. El aire, antes cargado de tensión y mentiras, ahora se sentía limpio, purificado por la tormenta de la verdad que acababa de desatarse. Los miembros del consejo permanecían en sus asientos, inmóviles, como si temieran que cualquier movimiento pudiera romper el frágil nuevo orden que se acababa de establecer.
Sus rostros, antes máscaras de poder y control, ahora reflejaban una mezcla de vergüenza, alivio y un profundo respeto por el hombre que se erguía ante ellos. Don Ricardo Morales no parecía un conquistador celebrando su victoria. Su semblante era el de un padre que acaba de corregir a sus hijos descarriados, una expresión de tristeza por la necesidad del castigo, pero de firmeza en la lección impartida. Esto no ha sido un acto de venganza, pensó, mirando a los rostros que lo observaban con una mezcla de temor y admiración. Ha sido un acto de amor por lo que construimos, un recordatorio de que esta casa tiene cimientos y alma, y no permitiré que nadie los vuelva a pisotear. Don Armando Vélez, el presidente del consejo, carraspeó suavemente, rompiendo el hechizo. Ricardo, dijo con una voz que había recuperado parte de su aplomo, dinos qué necesitas de nosotros. Estamos a tu entera disposición. El consejo te seguirá sin dudarlo. La lealtad, rota por la negligencia, se estaba reconstruyendo en ese mismo instante, forjada en el fuego de la honestidad. Don Ricardo asintió lentamente, su mirada recorriendo una vez más la sala antes de hablar. Su voz ya no era la del acusador, sino la del constructor, la del visionario que vuelve a tomar las riendas de su creación. Lo que necesito de ustedes es simple, pero no es fácil. Necesito que recuerden por qué están sentados en estas sillas. No es por sus títulos, ni por sus acciones, ni por sus contactos. Es porque un día, gente común y corriente, granjeros, tenderos, maestros, depositaron en nosotros su confianza y sus ahorros. Nuestra primera y única obligación es honrar esa confianza. Hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra calara hondo en la conciencia de los presentes. Quiero que bajen de esta torre. Quiero que visiten las sucursales, no como inspectores, sino como clientes. Que hagan cola, que hablen con la gente, que escuchen sus historias. Quiero que vuelvan a sentir el pulso de la calle, el pulso de la gente que da sentido a nuestro trabajo. Su plan no era una reestructuración financiera, sino una reconstrucción moral. El respeto no se puede cuantificar en un balance, pero es el activo más valioso que poseemos. Y hemos estado a punto de declararlo en bancarrota por nuestra propia ceguera. La lección era clara: el liderazgo no se ejercía desde la altura, sino desde la cercanía. Esa sería la nueva ley no escrita del banco. Ahora, si me disculpan, tengo que hacer una llamada muy importante, anunció don Ricardo, sacando un viejo teléfono móvil de su bolsillo, un modelo tan antigua, lo que parecía una reliquia en esa sala de alta tecnología. Se giró ligeramente, dándoles la espalda a los directivos, y marcó un número con la familiaridad de quien lo ha hecho 1000 veces. Elena, soy Ricardo. Sí, Ricardo Morales. Al otro lado de la línea, en la ruidosa recepción del banco, la mujer se quedó sin aliento, teniendo que apoyarse en su mostrador para no caerse. Señor presidente, susurró, su voz temblorosa por la emoción. Tengo un nuevo trabajo para ti, Elena. Uno un poco más grande que el que tienes ahora, continuó él con una calidez que contrastaba con la frialdad de la sala. Necesito que me ayudes a recordarles a todos aquí lo que significa tratar a las personas con dignidad. Necesito tu corazón y tu experiencia para guiar este barco de vuelta a buen puerto. La oferta era tan inesperada, tan abrumadora, que Elena solo pudo llorar en silencio, asintiendo al teléfono aunque él no pudiera verla. Por supuesto, señor. Sería el mayor honor de mi vida, consiguió D-E-C-I-R, entre sollozos de alegría. Don Ricardo sonrió. Perfecto. Te espero en mi despacho en 1 hora. El que solía ser mío, en la última planta. Tenemos mucho trabajo por delante, vicepresidenta. Colgó, dejando a una mujer humilde al borde del desmayo, y a un consejo de administración en estado de shock. La noticia del despido de Eduardo Robles y Laura García, y el nombramiento de una recepcionista como vicepresidenta, se extendió por todo el edificio central del banco, con la velocidad de un incendio forestal. Los murmullos en los pasillos, los correos electrónicos discretos y los mensajes en los grupos de chat, crearon un zumbido de incredulidad y excitación. La historia del regreso del fundador, que muchos consideraban una leyenda urbana, se confirmaba de la manera más espectacular posible. En la sucursal del centro donde todo había comenzado, el ambiente era eléctrico. El vídeo del incidente, que había sido una fuente de vergüenza y temor para los empleados, ahora se compartía con un nuevo contexto de orgullo y reivindicación.
El guardia de seguridad, Javier, que había estado a punto de expulsar a don Ricardo, ahora contaba la historia a los clientes con un dramatismo de protagonista. Yo lo supe desde el principio, decía, adornando la verdad. En su mirada se veía que no era uno, MBRE cualquiera. Tenía la autoridad de un rey. Los empleados que habían sido testigos de la humillación ahora se sentían parte de un momento histórico, un cuento de hadas corporativo donde el bien triunfaba sobre el mal de una forma innegable y pública. La atmósfera de miedo que Eduardo había cultivado se disipaba como la niebla matutina. Las cosas van a cambiar de verdad, pensó Sofía, la joven empleada con una sonrisa que no había tenido en meses. Mientras tanto, en la planta 35, Eduardo Robles recogía sus pertenencias de la que había sido su oficina. El lujoso despacho, con sus vistas panorámicas y sus muebles de diseño, ahora le parecía una jaula de cristal, fría y vacía. Metía en una caja de cartón sus diplomas de prestigiosas universidades, sus trofeos de gerente del año, y las fotos enmarcadas con gente importante que ahora, probablemente, negarían conocerlo. Sus manos temblaban, no de ira, sino de una profunda y aniquiladora vergüenza. Cada objeto era un recordatorio de la altura desde la que había caído. Cogió su teléfono y vio su rostro en todos los portales de noticias financieras. El gerente arrogante que humilló al fundador millonario. El titular era brutal, directo y completamente cierto. Se había convertido en un meme, en el ejemplo perfecto de todo lo que estaba mal en el mundo corporativo. Su nombre estaría asociado para siempre a esa historia, una mancha imborrable en su currículum y en su vida. Pagó el teléfono, incapaz de soportar más. Se sentó por última vez en su silla de cuero, que ya no se sentía como un trono, sino como el banquillo de los acusados. Y por primera vez en su vida, Eduardo lloró. No por el trabajo perdido, ni por el dinero, sino por la aplastante revelación de su propia y miserable pequeñez. La lección había sido dura, y apenas comenzaba. A los pocos días, el banco emitió un comunicado de prensa oficial que sacudió los cimientos del sector financiero. No era la típica nota corporativa llena de jerga y evasivas. Era una carta abierta, firmada por el propio Ricardo Morales, dirigida a todos los clientes y empleados. En ella, pedía disculpas públicamente por la cultura de arrogancia y desconexión que se había instalado en algunas áreas de la compañía. Anunciaba una nueva era, un regreso a los principios fundacionales de respeto, humildad y servicio. La carta era honesta, directa y profundamente humana. Reconocía los errores cometidos y se comprometía a enmendarlos de una forma tangible. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Clientes que habían abandonado el banco por malas experiencias llamaban para reabrir sus cuentas. Los medios de comunicación, que se habían preparado para un escándalo, cambiaron el tono de sus artículos, elogiando la transparencia y el coraje de la nueva dirección. El valor de las acciones del banco, que había sufrido una ligera caída tras el incidente, se disparó a niveles históricos. La honestidad es la mejor estrategia de marketing, pensó don Ricardo mientras leía los informes de prensa desde su antiguo despacho, ahora lleno de nuevo con sus sencillos muebles de madera y fotos de su familia en la hacienda. Había demostrado que se podía ser un líder fuerte sin perder la humanidad. La primera gran iniciativa de la nueva era fue la creación de la Fundación Morales para el Emprendimiento Rural. El anuncio se hizo en un evento sencillo pero emotivo en el vestíbulo de la sucursal central, el mismo lugar donde don Ricardo había sido humillado. Esta vez, el espacio estaba lleno de periodistas, empleados y, lo más importante, de pequeños agricultores y artesanos de todo el país que habían sido invitados como huéspedes de honor. Don Ricardo, de pie en un pequeño podio, vestido con su ropa de siempre, explicó el propósito de la fundación. Este banco nació gracias al campo, dijo, su voz resonando con una sinceridad que conmovió a todos. Es hora de que devolvamos a la tierra un poco de lo mucho que nos ha dado. Anunció la creación de un fondo de microcrédito sin intereses, programas de capacitación técnica para jóvenes agricultores y becas universitarias para los hijos de campesinos que quisieran estudiar carreras relacionadas con la agronomía y el desarrollo sostenible. No estamos regalando nada, aclaró. Estamos invirtiendo en el talento, la resiliencia y el trabajo duro de nuestra gente. Estamos invirtiendo en el futuro de nuestro país. Al final de su discurso, invitó a la primera beneficiaria de una beca, una joven de una aldea remota, a subir al escenario. La imagen de ambos
el anciano fundador y la joven promesa del campo, abrazados, se convirtió en el símbolo de la nueva filosofía. Poco después, se instaló una placa de bronce en la entrada de cada una de las sucursales del banco. No era una placa con nombres de directivos ni fechas de inauguración. El texto era simple, grabado en letras claras y legibles, para que nadie pudiera ignorarlo. Decía: esta casa fue construida sobre un principio fundamental. Cada persona que cruza esta puerta, sin importar su vestimenta, su origen, o el tamaño de su cuenta, merece ser tratada con el máximo respeto y dignidad. Recordarlo es el deber de todos los que trabajamos aquí. Debajo de la inscripción, había una pequeña réplica grabada del objeto con el que se había firmado la promesa original, un recordatorio sutil pero poderoso de la historia que había provocado aquel cambio. La placa se convirtió en un punto de referencia, un compromiso público y permanente. Los empleados pasaban junto a ella cada mañana al entrar a trabajar, y era imposible no leerla y no sentir el peso de esa responsabilidad. Se convirtió en la primera lección del nuevo programa de formación obligatorio para todo el personal, un programa diseñado y supervisado por la nueva vicepresidenta, Elena. Ella misma, en la primera sesión, contó la historia de aquel día, no como una anécdota de poder, sino como una fábula sobre la ceguera y la importancia de ver más allá de las apariencias. Los meses pasaron, y la transformación del banco se hizo evidente. Las sucursales se sentían más cálidas, más acogedoras. Los gerentes salían de sus oficinas para saludar a los clientes, para ofrecer un café. Don Ricardo, fiel a su palabra, pasaba más tiempo en las sucursales que en su despacho. Un día, en la sucursal del centro, vio a un joven granjero esperando nerviosamente su turno para solicitar su primer crédito. El joven llevaba botas embarradas y miraba a su alrededor con una mezcla de esperanza y temor. Es como verme a mí mismo hace 50 años, pensó don Ricardo con nostalgia. Se acercó a él. ¿Nervioso?, le preguntó con una sonrisa amable. El joven asintió. Gracias, señor. Es que es mi primera vez pidiendo un préstamo. Tengo un pequeño terreno y una gran idea. Don Ricardo se sentó a su lado y le pidió que le contara sobre ella. El joven, llamado Miguel, empezó a hablar con pasión sobre un nuevo sistema de cultivo orgánico. Cuando terminó, el gerente se acercó. Don Ricardo, es un honor tenerlo aquí. Miguel se quedó de piedra. Estaba hablando con el legendario fundador. Su préstamo está aprobado, joven, dijo don Ricardo poniéndose de pie. Y mi fundación le asignará un asesor técnico. Creemos en usted. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo darle la mano. Gracias, señor. No le fallaré. Ese encuentro se convirtió en otra de las leyendas del banco, una prueba viviente de que el cambio era real. La historia de Miguel, el joven granjero apoyado por el fundador, inspiró a cientos de emprendedores rurales a acercarse sin miedo. La Fundación Morales se convirtió en un motor de desarrollo para las zonas más olvidadas, creando empleo y prosperidad. Don Ricardo y Elena trabajaban codo con codo formando un equipo formidable. Él aportaba la visión y los principios. Ella, la empatía y la capacidad de traducir esos principios en acciones concretas. A menudo se les veía juntos, tomando un café en la cafetería de empleados, riendo mientras se recordaban los viejos tiempos. Nunca imaginé que terminaría mis días como vicepresidenta de un banco, le dijo ella una tarde, mirando por la ventana de su nueva oficina. Y yo nunca imaginé que tendría que volver a ser presidente para enseñarles a mis empleados a ser buenas personas. Respondió él con una sonrisa irónica. Supongo que la vida siempre tiene sorpresas guardadas para nosotros. Su relación era de profundo respeto y un afecto que había crecido con los años. No era un romance apasionado, sino la compañía tranquila y leal de dos almas que compartían los mismos valores y habían luchado en la misma trinchera por la dignidad. Un año después del regreso de don Ricardo, el banco celebró su 50º aniversario. La celebración no fue una gala de lujo, sino un gran día de campo en la hacienda El Edén, la propiedad de don Ricardo. Se invitó a todos los empleados con sus familias, a los clientes más antiguos y a los nuevos emprendedores apoyados por la fundación. Fue un día de fiesta popular, con música tradicional y comida abundante. Don Ricardo, con su sombrero de campesino, se movía entre la gente, saludando a todos por su nombre, compartiendo anécdotas, bailando con las esposas de sus empleados.
No había jerarquías. Por un día, todos eran parte de una gran familia. En un momento, subió a un pequeño escenario improvisado, no para dar un discurso, sino para agradecer. Gracias a todos ustedes, dijo, su voz amplificada por un modesto altavoz. Ustedes son el verdadero tesoro de este banco, su trabajo, su lealtad, su decencia. Mientras recordemos eso, nuestro futuro será tan próspero como la tierra que nos vio nacer. El aplauso fue ensordecedor, no por obligación, sino por un cariño y una admiración genuinos. El rey había vuelto a su reino, y su reino era más fuerte y unido que nunca gracias a la humildad de su liderazgo. Era un nuevo comienzo. 5 años después, un influyente diario económico publicaba su informe anual. Por 5º año consecutivo, el Banco de Crédito Nacional encabezaba todos los rankings de satisfacción del cliente, una cifra sin precedentes. El artículo destacaba su innovador modelo de banca con conciencia social. La Fundación Morales había financiado más de 5.000 proyectos rurales, transformando comunidades enteras. Eduardo Robles, después de años de ostracismo, trabajaba en una pequeña cooperativa de crédito en un pueblo remoto. La experiencia lo había cambiado, enseñándole la lección de la manera más dura. El sol del atardecer tiñe de tonos dorados los campos de la hacienda El Edén. Don Ricardo, con 72 años, todavía camina entre los surcos. Ya no es el CEO activo. Le ha pasado el testigo a una nueva generación con Elena como presidenta del consejo. Un coche se detiene, y de él baja Miguel, el joven granjero. Ahora es un empresario de éxito cuya cooperativa exporta a todo el mundo. Viene, como cada año, a traerle la primera caja de la cosecha. Mire lo que hemos construido, don Ricardo. Gracias a usted, dice Miguel. Don Ricardo sonríe. No, hijo, lo construiste tú. Yo solo me aseguré de que tuvieras la oportunidad que merecías. La verdadera grandeza, entendió Miguel, no estaba en el poder, sino en la humildad con la que se ve la riqueza en un corazón lleno de sueños.